Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Teléfono para su cita 809-687-2770 y 809-879-4574. Si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y esto nunca deben de olvidarlo, aunque todo es importante, pero desde el punto de vista vital, hay cosas que están en prioridad. Y es que una mancha blanca o negra puede ser un cáncer en boca, lo mismo que un peladito, una llaguita, un crecimiento, una bolita que tenga más de 15 días aunque no duela. Hay que hacer una cita porque esos son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la cavidad bucal. La dirección del consultorio, la Pedro Enríquez Ureña, número 83, en la Torre KP, Centro de Especialidades Médicas, en la suite 305. Eso es el tercer piso. Eso está muy cerca de la Máximo Gómez, hacia atrás del Centro Médico UCE. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana, siempre previa cita. Vamos a ver la primera imagen de esta noche, para que ustedes vean que en la boca se manifiesta un montón de situaciones que pueden ser producidas por noxas, por etiología sistémica, que se manifiestan con una característica clínica en la cavidad bucal. Miren lo que estamos viendo aquí. Vamos a poner la imagen un poquito menos roja, como se ve en la foto. Vamos a ver si le buscamos el color. Está demasiado roja. Pero de todas maneras, lo que se observa aquí es una perforación. ¿Usted sabe por qué? Por consumo de cocaína. Para que ustedes vean que hasta en la boca tenemos lesiones secundarias por el consumo de cocaína. ¿Y qué significa una perforación? Una perforación significa, no es una úlcera. Una perforación es algo más profundo que una úlcera. En una úlcera tenemos que se va el epitelio, que en este caso, para que la gente pueda entender, es la piel o es la mucosa de la boca o es la encía o es la mucosa de carrillo, y queda el tejido que está debajo de ese epitelio, de esa piel, de esa encía, de esa mucosa, expuesto al descubierto. Porque una úlcera no es más que una pérdida de sustancia que deja expuesto el tejido conectivo subyacente. Eso es una úlcera. En el caso de la perforación, se destruye todos los tejidos. En este caso, estamos hablando que la mucosa palatina se destruyó completa con el tejido conectivo subyacente, perforó el hueso. Entonces ese paciente va a tener una rinolalia. Cuando ese paciente habla, se va a escuchar como si fuera fañoso. Y si tiene que llamar a un muchachito que venga para la casa, le va a decir: oye muchacho, ven para acá. Así es que se oye la voz. Pero no solo eso, sino que por ahí va a pasar un desfile de arroz y habichuela y los líquidos van a salir por la nariz. Eso es una perforación. Es decir, que ahí se ha destruido todo el tejido. Esa perforación es igualita a la que se produce en la sífilis terciaria, que se caracteriza, una de las características es la producción del goma sifilítico, en el cual la mucosa palatina se pone como si fuera una goma, se pone elástica, después se necrosa, es decir, se muere,
se hace un hoyo y ese paciente tiene rinolalia y dislalia, es decir, voz nasal, alteraciones de la voz con pase de alimentos y de líquido hacia las fosas nasales. Eso es una situación sumamente incómoda para el paciente. En la sífilis terciaria, pues vamos a tener nosotros también lesiones que son sistémicas, como es la aortitis sifilítica. La aorta es un vaso de gran calibre, es un vaso sanguíneo por donde circula la sangre. Pero miren lo que son las cosas de la vida, tanta sangre que circula por la aorta, sin embargo la aorta no vive de su propia sangre. En la parte externa de la aorta tenemos en la capa media una serie de vasos pequeños que son las que la alimentan a ella, que se llaman la vasa vasorum, que quiere decir vasos del gran vaso. Entonces, en la aortitis sifilítica, cuando ese paciente tiene sífilis, ya toda la parte sistémica, vimos la parte bucal, se va a producir un infiltrado inflamatorio perivascular de la vasa vasorum. Eso quiere decir que se va a inflamar todo lo que está alrededor de los vasos sanguíneos que nutren a esa arteria. Entonces en la boca tenemos ese goma sifilítico que puede producir una perforación, igual que la perforación que estamos viendo aquí en un paciente que consume cocaína, para que ustedes vean los daños que producen las drogas. Entonces vamos a ver aquí en la mucosa palatina una esquimosis del paladar por anticoagulante. De ahí la importancia que tiene el odontólogo cuando ese paciente va a la consulta de seguir ese protocolo de procedimiento a través de la historia clínica, a través de ese historial, a través del examen clínico, recogiendo la sintomatología subjetiva y objetiva que caracterizan ese tipo de enfermedad. Porque ustedes no saben, yo he trabajado con muchos pacientes que han tenido accidentes cerebrovascular, he trabajado con pacientes que le han hecho trasplante, que le han hecho bypass, pacientes que le han hecho cateterismo y que le han hecho otro tipo de procedimiento no invasivo por obstrucción de las arterias coronarias, en plural porque son varias. Entonces, esos pacientes le indican anticoagulante. Si usted le va a sacar una muela a un paciente que está tomando anticoagulante, lo primero que tiene que hacer es una referencia por escrito al cardiólogo para que autorice la suspensión de ese medicamento por lo menos una semana antes. Porque si usted le topa esa encía solo con el bisturí, nada más de toparle, la hemorragia que va a haber ahí va a ser sumamente intensa. Esos pacientes que toman anticoagulantes, a veces está afeitándose, se hace una pequeña herida y sangran. Porque la finalidad es evitar que se produzcan coágulos que eventualmente se pueden convertir en trombo por el mecanismo de la trombosis, entonces llegue a un vaso terminal y producir una muerte de tejido en la zona donde está ese vaso terminal, y ahí vamos a tener el infarto que puede ser anémico o el infarto que puede ser hemorrágico. Entonces, eso que yo estoy mostrando en esta imagen de esa esquimosis es una lesión pequeña, pero podemos tener lesiones secundarias en pacientes que toman aspirina y otro tipo de anticoagulantes, porque a veces la gente se pone a tomar aspirina de manera folclórica, sin que esté indicada por un médico y sin hacerse exámenes periódicos. Miren lo que pasa en un paciente que está tomando anticoagulante, y la aspirina es un anticoagulante. Miren, este es un tipo de ya de hematoma de la lengua por anticoagulante.
ya ahí hay una extravasación sanguínea, que es una especie de hemorragia interna por rotura de algunos vasos capilares de la lengua, y al acumularse esa sangre, dependiendo del tiempo que tenga la manifestación clínica, va a asumir diferentes tipos de colores, ya llegando hasta un amarillo, en la época ya en que se está produciendo la resolución del hematoma. Pero esto es muy feo, y más de un profesional del área de la salud, tanto odontólogo como médico, podría asustarse cuando ve a un paciente en ese tipo de situación y equivocarse en el diagnóstico si no hace una anamnesis correcta, si no hace un historial clínico. Si usted de los profesionales que le dice al paciente, siéntate ahí, abre la boca, déjame ver qué es lo que tú tienes, qué tiempo hace que tú tienes eso, y por ahí nada más hace ese tipo de interrogatorio breve, y usted no se sienta en el escritorio elaborar un historial médico, una historia clínica minuciosa, usted se puede equivocar en el diagnóstico. Porque hay que hablar y hay que preguntarle al paciente y hay que escuchar lo que el paciente dice. Porque la anamnesis no es más que el antecedente de los síntomas que ha experimentado ese paciente desde que empezó la enfermedad hasta el momento que llega a la consulta. Lo que quiero decir es que hay que dejar de hacer ese empirismo en la odontología. Usted no puede trabajar con una sala llena de gente, con una sala de espera, con un estrés, tratando de sacar rápido ese paciente para atender el siguiente. No se pueden hacer las cosas bien. Un examen de la boca requiere tiempo, requiere paciencia, hay que ser minucioso. Si usted no une todo eso al talento, si usted no lo une a la experiencia, si usted no lo une a la formación profesional y a la discriminación de un diagnóstico deductivo, no guiándose solo por el diagnóstico inductivo, usted corre el riesgo de equivocarse y ese paciente pasar mucho tiempo dando viajes, gastando dinero en medicina, gastando tiempo, y usted no le va a solucionar su problema. Es decir, que yo no me explico cómo un profesional de la odontología en este momento puede trabajar bien con una sala de espera donde hay 8 o 10 pacientes esperándolo, porque eso genera un estrés, y muchas veces hasta se escucha de la sala de espera al área de consulta preguntándole a algún paciente a la secretaria, y le falta mucho doctor, y el doctor escuchando, y el doctor ahí como una maquinita, como un avioncito a 1000, loco por salir ese paciente para atender el otro. Entonces se pierden detalles que son importantes, sobre todo en el área de diagnóstico y en los mismos tratamientos también, porque usted no puede usar menos tiempo que el que amerita el tratamiento indicado para la solución de determinadas situaciones. Vamos a frizar la imagen y recuerde los teléfonos para hacer su cita: 809-687-2770 o llamando al celular 809-879-4574. Hay otras situaciones, por ejemplo, como la producida por la cloroquina, porque hay muchos tipos de patología que son exógenas, producen una manifestación que, siendo exógena el agente causal, porque viene de fuera, no es una patología que se origina como parte primigenia dentro del tejido, sino que es porque el paciente ingirió algo o utilizó algún medicamento o fue inyectado, como en este caso que tenemos esta pigmentación del carrillo. Pero si nosotros no hacemos un interrogatorio y no sabemos si el paciente ha estado en contacto con la cloroquina, entonces no vamos a poder hacer el diagnóstico de manera apropiada. Ese es el tipo de lesión que tenemos ahí. Casi siempre, si suspendemos el uso
de la sustancia que está provocando esto, pues va a desaparecer el efecto. Vamos a ver ahora estas manchas melanóticas sobre la mucosa yugal, causada también por azotimidina, que también es un efecto secundario por la ingestión de este tipo de situación. Una queilitis, como ustedes pueden ver, queilitis o queilosis angular por administración sistémica de otro tipo de sustancia, retinoide, y ese es el efecto que vemos. Pero no solo está aquí en la comisura labial, sino que también tenemos lesiones en estas otras localizaciones, en la piel del labio y en la semimucosa y en la mucosa labial. Aquí tenemos el mismo medicamento, como ha producido, fíjense, las lesiones son diferentes, ya aquí hay prácticamente una fisura, ese labio se ve muy reseco y hay una pérdida de sustancias del tejido epitelial que hay que ver por medio de una biopsia si eso ha llegado al tejido conectivo y ya estamos en presencia de una úlcera. Ojo con esto, porque hay cánceres, sobre todo como el vaso celular cuando aparece en la piel del labio, o el espino celular o epidermoide, que podría dar una manifestación parecida, no exactamente igual, pero parecida a este tipo de lesión, y ahí debemos hacer una palpación para determinar si hay algún tipo de endurecimiento de la zona o infiltración. Podemos tener tres tipos de infiltración, por medio de un infiltrado inflamatorio agudo, dado por invasión en la zona de polimorfos nucleares neutrófilos. Podríamos tener una inflamación crónica, como es el caso de un infiltrado linfoplasmocitario, y podríamos tener también una infiltración ya cuando esas células de los brotes interpapilares se desvinculan del epitelio madre y empiezan a proliferar, a crecer, a penetrar en el tejido conectivo subyacente, y eso se convierte quizá de un carcinoma in situ o intracelular, que es un tumor maligno, pero que no es invasivo, ya en una lesión completamente neoplásica maligna que está invadiendo el tejido conectivo subyacente. Podríamos tener en una etapa primaria inclusive una invasión de un cáncer del labio sin todavía dar adenopatías regionales. Las adenopatías regionales van a estar dadas a través del tiempo en que empezó la lesión, el tiempo que tiene el paciente sin tratarse la misma y la facilidad de vehiculización de esas células neoplásicas malignas a través de los espacios linfáticos. Recuerden ustedes que los carcinomas, hay muchísimos tipos de cánceres, pero los carcinomas, que son muchos también, son diferentes a los sarcomas. Los carcinomas siempre los vamos a ver en personas de 40, 50, 60, 70, 80 años, mientras que los sarcomas los vamos a ver en personas más jóvenes. Generalmente podemos ver una leucemia más fácil en un adolescente que en un paciente de 50 o 60 años. Más fácilmente vamos a tener un sarcoma de Ewing, que va a destruir el maxilar inferior en un niño de 12 años, 8 años, 10 años, que en una persona adulta. Entonces, podemos tener mieloma múltiple, que es un sarcoma, pero el mieloma múltiple casi siempre, miren ustedes que los sarcomas son más frecuentes en la persona joven que los carcinomas, pero hay sus excepciones, porque un mieloma múltiple, que yo he tenido pacientes con 33 tumores al mismo tiempo, lo he visto después de los 35, 40, 50 años. Nunca lo he visto en un adolescente de 15 años. Entonces también las reglas tienen sus excepciones. Vamos a frizar esta imagen que tenemos aquí y vamos a recordarle los teléfonos para su cita: 809-687-2770 y para el celular, por supuesto, 809-879-45
74. Hay muchas patologías en la boca que producen pigmentación y todas las pigmentaciones no son iguales. Por ejemplo, hay pigmentaciones que son producidas en personas que trabajan en minas. Hay que ver la gente que reside en Cotuí, que trabaja en minas, o en Bonao, las personas que están expuestas a los sulfuros, al oro, a la plata, al bismuto, al arsénico, todo eso se manifiesta en boca, sobre todo por la inhalación. Ustedes están escuchando. Entonces, miren, esto que tenemos aquí, esta es una gran boca chatarra, por supuesto, cuando ustedes ven que se ha destruido esa pieza dentaria y donde aquí hay una amalgama que tiene óxido y donde ustedes ven esta situación aquí de color oscura. Eso es un depósito de bismuto en esta localización. Esto es un resto radicular. Entonces, esto es una pigmentación por amalgama de plata. Y la de bismuto es la que tenemos aquí en la papila interdental. Miren qué depósito de plomo, una línea plúmbica. Cuando hay depósito de oro se llama línea áurea. Cuando hay depósito de plata, argiria. Y cuando es de plomo, plúmbica, es una boca muy mal higienizada con retracciones gingivales, con tártaro, pero miren las pigmentaciones de plomo en personas que trabajan en minas de metales pesados. Para que ustedes vean, amigos televidentes, que el diagnóstico es una ciencia y es un arte, y que en la boca hay más de 900 enfermedades. Yo los otros días estaba tratando a una señora que se hizo buche de vinagre en la boca con una quemadura tremenda. La gente se pone de todo lo que le dicen en la boca por economizarse una consulta. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y que los síntomas del cáncer son una manchita blanca, un negro, un peladito, una llaguita, una bolita, un crecimiento, aunque no duela, eso es importante hasta que se demuestre lo contrario. Teléfono para su cita 809-687-2770 y al celular 809-879-4574. Estamos en la Pedro Enrique Ureña 83, Torre Capé, Centro de Especialidades Médicas, en la suite 305. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los